Amén. Gloria a Dios. Hoy estaremos terminando, si el Señor lo permite, el libro, primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y hoy es un tema sumamente importante porque nos vamos a hablar de lo que es, o de lo que era el Evangelio que Pablo o Saulo de Tarso predicaba y anunciaba. Amén. Dice el capítulo 15, versículo 1, dice, 1 Corintios, también os recuerdo, hermanos, el Evangelio o el mensaje que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí en estos dos versículos, claramente, después de Saulo haber dado algunas instrucciones sobre asuntos espirituales, como eran los dones y las operaciones de Dios, y sobre los diferentes problemas que surgían dentro de la congregación, va a tratar un tema que es recordarles realmente lo que es el Evangelio. ¿En qué consiste realmente el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio que Saulo de Tarso les había predicado? ¿Y por qué es tan importante recordar eso? ¿En qué consiste el Evangelio? Amén. Porque claramente para Saulo de Tarso, por medio de ese mensaje que él les dio, por medio de ese Evangelio que él les predicó, es que ellos realmente podían estar, ¿qué? Firmes. Y dice que por el cual también, si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos, o vais siendo salvos. O sea que el Evangelio la salvación es una constante, desde que comienza hasta el día que termine. Amén. No hay una salvación ya establecida, sino que caminamos sobre la salvación. Vamos en la salvación, vivimos en la salvación, pero esa salvación hay que mantenerla, hay que permanecer en ella hasta el día de nuestro fin, hasta el día de nuestra muerte. Amén. Porque aunque somos salvos por la palabra que hemos recibido, por la fe, por la justificación que se nos ha concedido, empezamos a caminar en esa salvación, pero debemos mantenerla hasta el fin de nuestros días, porque si no perseveramos en ese mensaje, en ese Evangelio que es nuestra salvación, entonces fácilmente pues habremos creído en vano. ¿Por qué en vano? Porque todo el tiempo que hayamos caminado en esta salvación será vana, porque no alcanzaremos el galardón que realmente debemos alcanzar. Amén. Así que claramente, para empezar, esto contradeciría la doctrina de salvo siempre salvo. Amén. De que porque ya creímos y fuimos justificados por la fe y hemos entrado en esta salvación, entonces ya no hay forma de que nos perdamos. No, claramente la Escritura no está en contra de eso. La salvación es algo que se debe mantener desde el principio hasta el fin. Claramente hay algunos que van a permanecer firmes toda su vida, y para esos no hay forma de que ellos se pierdan. Amén. Porque toda su vida, pero habrán otros que entran en este camino de la salvación, pero al final se apartan por una u otra razón, y al final no van a obtener el galardón que es la resurrección. Amén. Que es poder alcanzar la salvación que el Señor nos ha ofrecido. Porque la salvación es ¿qué? Es una promesa de esperanza. Amén. Una esperanza de que vamos a ser salvos si permanecemos en este mensaje. Amén. Y es importante que entendamos cuál es el mensaje realmente en el cual debemos permanecer. Amén. Dice Saulo, continuando con su escritura, dice, porque primeramente os entregué lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén.
Una de las cosas que vemos en Saulo de Tarso es que para él no había otro tema que no fuera hablar del Mesías. Por eso cuando él comienza la carta, si lo miramos en el capítulo 2 de 1 de Corintios, él dice algo muy interesante, ¿verdad? Capítulo 2, 1 de Corintios, versículo 2 dice: pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesús el Mesías y a este ¿qué? Crucificado. O sea, Saulo no tenía otro interés de hablar de otra cosa más que de Jesús el Mesías y este crucificado. Él no andaba hablando de la Torá, ni estaba hablando del judaísmo, ni de cualquier otro tipo de doctrina o religión que no fuera Jesús el Mesías. Ahora uno preguntaría ¿por qué? ¿Por qué Saulo es explícito? Y cuando él habla del mensaje del evangelio que él predicaba, dice: si alguien trae otro evangelio, ¿sea qué? Anatema. O sea, es interesante que la palabra emet en hebreo está compuesta de 4 letras, ¿verdad? Emet. Pero si usted le quita una letra a esa palabra emet, le quita la primera letra, la et, lo que queda es met. Y met en hebreo es muerte. ¿Amén? Así que si a la verdad tú le quitas alguito, lo que va a producir es que no es vida, sino muerte. Y eso es lo que está diciendo Saulo. Si se predica un evangelio diferente a aquel que se dio, aquel que se anunció, realmente es, y la Escritura dice, ¿verdad? Hablando de todas las religiones que existen, ¿verdad? Y de todos los tipos de pensamientos que existen, espirituales y religiosos, dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen ¿qué? Correctos, ¿verdad? Pero al final son caminos de ¿qué? De muerte. ¿Amén? En realidad, el mensaje del evangelio es el único camino que lleva a la vida. No hay otro mensaje que nos lleve a la vida, que nos lleve realmente a la esperanza de la vida y de la resurrección y al mundo venidero y al reino de los cielos. Amén. Cualquier otra doctrina, cualquier otra religión no nos lleva hacia allá, nos lleva hacia, puede ser que parezca muy bueno, o espiritualmente hablando, ¿verdad? Si uno examina ciertas enseñanzas de ciertas religiones, del budismo, del hinduismo, parecieran buenas, y son buenas en su pensamiento, pero no nos llevan hacia la luz, no nos llevan hacia la verdad. Entonces, aunque parece bueno, al final es camino de ¿qué? De muerte, porque al final no nos lleva a donde debe llevarnos. Por eso es que para Saulo el mensaje de Jesús el Mesías es vital. Para los corintios y para todo aquel que escucha el mensaje, que cree en el mensaje, es vital de que entienda que ha creído y en qué debe mantenerse su fe. Porque si pierde de vista el mensaje que se dio, o el mensaje que las Escrituras dan, realmente su fe o su creencia va a ser ¿qué? Va a ser vana, porque al final no va a alcanzar. Amén. Dice, ¿qué fue lo que el mensaje que se da? De que Jesús el Mesías fue crucificado, murió. Ahora, ¿por qué es tan importante de que ese mensaje? Porque Jesús el Mesías es el centro de la redención. Sin Él no hay redención, sin Él no hay salvación. Ahora, la razón por la que murió, claramente es lo que se explica después, ¿verdad? Que Él murió por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué por nuestros pecados? Porque todos los hombres hemos pecado, y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía acercarse a Dios, porque todos los hombres, dice la Escritura, no hay justo que haga el bien siempre y nunca peque. Siempre el hombre, por muy bueno que sea, siempre va a pecar. Amén. Así que
Claramente Él vino, y más adelante vamos a hablar sobre eso, la diferencia entre el primer Adán y Jesús el Mesías, y qué fue lo que trajo el primer Adán y qué fue lo que trajo Jesús el Mesías, amén. Pero para él, para Saulo, lo más importante es esto, no hay nada más, no hay, hablando en términos actuales, no hay Torá, no hay judaísmo, no hay doctrinas, no hay marianismo, no hay cuestiones de ángeles, no hay nada de los santos, no hay nada del budismo, no hay nada de nada que pueda llevarnos al Padre, excepto Yeshua el Mesías. Amén. Y aquí entran todas las diferentes pensamientos y religiones que hay. Ahora, ¿por qué hablamos del marianismo y de los ángeles y todas estas cosas? O de la Torá, porque desde tiempos antiguos siempre los hombres han querido establecer un camino paralelo a la fe que es en Yeshua el Mesías. Amén. Claramente la fe, dice la Escritura, confirma el mandamiento. Nadie que crea en Jesús el Mesías va a ir en contra de la voluntad de Dios, porque entonces no habría creído en Dios. Amén. Pero todo lo que se haga aparte de lo que está establecido en Jesús el Mesías. ¿Por qué hablamos del marianismo? Porque claramente, ¿cuál es la fe, cuál es la creencia en el marianismo? De que María viene a ser también otra intercesora o corredentora de la salvación. Amén. Eso es un evangelio diferente. Amén. Y ese evangelio lo lleva ¿a dónde? No a la verdad, sino a la muerte. Creer que María, la Madre del Señor, puede tener algo que ver en nuestra salvación, aparte de lo que se le concedió que ella participara, que era ser la madre de traer a la vida al Mesías. Ella no puede hacer más nada por nosotros, porque ella misma también recibió gracia de parte de Dios. Amén. Entonces, todo eso es enseñar otro evangelio, dar otro mensaje. Cualquier mensaje que se dé, que quite los ojos en la vida y la muerte y resurrección de Jesús el Mesías, es un evangelio diferente. Y como dijo la Escritura, cualquiera que predique un evangelio diferente es ¿qué? Anatema. ¿Qué significa anatema? Algo que es puesto para ser destruido. Amén. Cuando Dios declaraba que algo era anatema, era porque los israelitas tenían que destruirlo completamente. Amén. Acabar con eso. Quitar de la memoria eso. Amén. Entonces traer cualquier cosa de estas, añadirle a esta enseñanza, a este evangelio, a este mensaje, de que Jesús el Mesías es el único medio por el cual los hombres podemos ser reconciliados con Dios, por medio de su muerte, es anatema, es añadirle algo que la Escritura no dice. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque tristemente, para eso predicamos la Escritura, para eso leemos la Escritura, para que la gente tenga conocimiento de lo que la Escritura dice. Porque hoy muchas cosas que se practican, solamente se practican porque así se enseñan, pero nadie se ha tomado el tiempo de leer. Y por eso Dios nos ha puesto esta tarea a nosotros, de ir leyendo libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para conocer qué fue lo que fue escrito y qué es lo que debemos comprender y qué es lo que debemos entender, para que así no nos desviemos del camino y no nos dejemos convencer por viento de doctrinas diferentes a las que están establecidas en la poner la confianza en lo que los hombres dicen sin confirmar lo que la Escritura dice. Eso es maldición, porque dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo por su carne. Amén. Y se aparta de la verdad de Dios. Amén. Tristemente, hoy en día las grandes religiones lo que han hecho es apartar al pueblo, apartar a los hombres de la verdad y obligarlos a creer en lo que ellos establecen y hasta prohibirles leer la Escritura. Amén. Porque no nos cansaremos de decir
a quién le interesa? ¿Quién es el más interesado en que el pueblo no lea la Escritura? Solo a alguien que no ama al prójimo, que no quiere la salvación de su prójimo. Porque en las Escrituras es que nos da la sabiduría para hacer ¿qué? Para ser salvos. Amén. Y si alguien prohíbe a alguien leer la Escritura, lo que le está impidiendo es que esa persona conozca y alcance la salvación. Amén. Tristemente, ya esos tiempos han pasado, pero ahora quedó la costumbre de que esto no se puede mirar, que esto no se puede leer, porque entonces te enloqueces, te vuelves locos. Amén. Y es verdad que si una persona no lo lee buscando la dirección de Dios, puede malinterpretar también las cosas y hacer lo que no debe hacer. Amén. Luego dice, hablando de que, ¿por qué habla Saulo de que murió conforme a las Escrituras? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque eso había sido ¿qué? Profetizado. El profeta Isaías habló del siervo sufriente, ¿verdad? De aquel que habría de morir y de sufrir por nuestras transgresiones. Amén. Y claramente Jesús el Mesías se apunta a eso porque hay que demostrar de que realmente Él era el Mesías y que murió por causa de lo que estaba profetizado. Luego dice el versículo 4, que fue sepultado. ¿Por qué tiene que escribir que fue sepultado? Porque alguien puede decir, bueno, pero murió y se levantó y quién sabe realmente si murió o no murió. Sino que tuvo 3 días y 3 noches dentro de la tierra, ¿verdad? Dentro del sepulcro. Y dice, y fue sepultado, y que fue resucitado al 3er día conforme a las Escrituras. Ahora, este es el mensaje del Evangelio. La muerte y la resurrección del Mesías. Porque de nada serviría presentar a un Mesías que murió. ¿De qué serviría? Para el hombre creer en un Mesías que muere, pero del que no se levanta, que no vence a la muerte, que no se levanta para demostrar que la creencia de la resurrección, porque recuerde que los fariseos, a diferencia de los saduceos, que eran los sacerdotes, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero nadie se había levantado de la tumba para demostrar de que realmente la resurrección era un hecho verídico. Amén. Todos creían, el judaísmo hablaba de Abraham y del seno de Abraham y todas estas cosas, pero nadie podía comprobar que eso era verdad. Amén. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque en Él es que todo lo que estaba escrito se revela, se manifiesta. Porque si Él no hubiera levantado de la muerte, pues ¿quién podía creer en la resurrección? Podíamos seguir creyendo en lo que cree las religiones orientales, ¿verdad? En la reencarnación. El ser humano se va reencarnando hasta perfeccionarse, pero quién sabe cuándo será que sea perfecto, porque el ser humano cada día se hace más malvado. Amén. Pero el punto es de que es este tema lo que importa. ¿Por qué es tan importante creer en eso? En la muerte y la resurrección del Mesías. Porque es lo que nos da la base de que realmente hemos creído en la verdad. Y para eso Saulo va a dar testimonio de que todo esto fue verdad y quedó escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros tengamos confianza y no dudemos. Amén. Porque hubo testimonio suficiente de que realmente Yeshua fue el Mesías, y la prueba vital de que Él fue el Mesías fue la misma resurrección. Amén. Por eso es que Saulo, un hombre que perseguía a los creyentes, cambia en un instante. Solamente cuando escucha que el maestro le dice, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres tú, Señor? Le dice, yo soy Yeshua a quien tú persigues. ¿Y por qué eso cambió tanto la vida de Saulo? De un hombre que andaba buscando cartas para ir a diferentes sinagogas y ciudades a encarcelar a los creyentes y hacerlos hasta renegar de la fe. ¿Por qué eso de oír la voz de Jesús el Mesías cambió todo? Porque claramente esa es la prueba magna de que
Él era el Mesías. La resurrección del Mesías es lo que establece realmente la base de su mesianismo. Amén. Lo demás es todo lo que él cumplió, que estaba escrito sobre su vida. Y claramente creer en la resurrección del Mesías es también creer en ¿qué? En la esperanza de que nuestra fe nos lleva a ¿qué? A que un día también nos levantaremos y viviremos como Él vive. Amén. Esa es la base. Si esa no es la base de nuestra fe, tristemente empaquemos y vámonos, porque estamos perdiendo el tiempo. Amén. Porque si nuestra fe solamente es para buscar que Dios me bendiga en esta vida y me vaya bien y que yo no tenga sufrimientos y que yo no tenga necesidades en esta vida, entonces es vano, porque mañana morimos. ¿Y de qué nos sirve que Dios nos haya dado una buena vida y tener riquezas y tener bienestar y no tener sufrimientos si mañana todo se acaba? Amén. Bueno, para el que no tiene más, para el que tiene la vista muy corta, pues eso es suficiente, ¿verdad? Pero para el que anhela la vida, para el que ama la vida y cree en la vida, claramente, ¿qué importa los años que pase de sufrimiento o aflicciones en esta vida si al final voy a obtener la vida que realmente plena que Dios nos quiere, que el Padre nos quiere dar? Amén. Dice que y que fue visto por Cefas y después por los 12. Claramente aquí empieza Saulo a dar testimonio de la resurrección del Mesías. Más adelante vamos a ver por qué es que él enfatiza tanto esto del testimonio, de los testigos y de permanecer y perseverar en el mensaje que él nos dio. Amén. Dice, después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya duermen. Claramente para los corintios era muy fácil poder comprobar esas palabras. Amén. Porque no solamente tenían a los apóstoles, a los discípulos del Señor que aún vivían, sino que también tenían a los testigos que le habían visto ya resucitado y que aún vivían también. Y que no eran 2 ni 3, sino que era una multitud suficiente para que realmente corroborar cualquier duda que se pudiera tener acerca de que Jesús el Mesías realmente era el Mesías. Amén. Luego dice, después fue visto por Jacobo, después por todos los discípulos. Jacobo, ¿por qué se nombraría aquí a Jacobo? En la Escritura, en los Evangelios, no se nos da testimonio de que el Señor se le hubiera aparecido a Jacobo. Ahora, ¿por qué Saulo cita a Jacobo? ¿Y quién es Jacobo? ¿Quién es este Jacobo? Es el hermano del Señor. ¿Y por qué lo cita a él? ¿Por qué el Señor tuvo que aparecerse al hermano? Recuerde que en el Evangelio de Juan se nos da testimonio de que los hermanos del Señor no creían en él. Amén. En el capítulo 7 se nos dice de que ellos no creían en él. Claramente el Señor se le manifiesta a él también para darle testimonio de que todo lo que él había dicho y todo lo que había hecho realmente era verdad. Amén. Y este Jacobo viene a convertirse más adelante en el líder de la congregación en Jerusalén, que es el que se narra en el libro de los Hechos capítulo 15, ¿verdad? Y luego dice que después por todos los discípulos, y al último de todos, como un abortivo, apareció también a mí. Claramente está hablando de cuando iba camino a Damasco, ¿verdad? A perseguir a los creyentes allí, y entonces en el camino tuvo esta revelación. No fue solamente una visión, sino una revelación del Mesías a él mismo, que transformó su vida. Amén. Todo lo que él estaba haciendo realmente cambió en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y vino realmente a dejar de ser seguidor para dedicarse a predicar esta verdad, a dar testimonio de esta verdad, de este mensaje. Amén. Porque entendió que realmente no había más nada importante a la cual servir. Amén. Luego dice
que soy, dice hablando del mismo, que soy el más, versículo 9, que soy el más insignificante de los apóstoles o de los enviados del Señor, y no soy digno de ser llamado enviado o apóstol, porque perseguí a la congregación de Elohim, a la congregación de Dios. Amén. Pero por la gracia de Elohim o de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Elohim conmigo, la gracia de Dios conmigo. Claramente, Saulo no está ufanándose a sí mismo de que él sea alguien porque él realmente se haya esforzado en serlo, sino que realmente lo que sí le da gracias a Dios, o lo que sí da testimonio, es de que él se ha esforzado en poder proveerse de todo lo que Dios le ha concedido, y por esa gracia de Dios es que él puede hacer todo lo que, porque no podría hacer nada si Dios no se lo hubiera concedido. Amén. El mérito de Saulo es el esforzarse, el disponerse a usar lo que el Padre le ha dado. Amén. Y esforzarse en eso, pero realmente reconociendo que nada de lo que hubiera hecho hubiera sido posible por sí mismo, sino porque Dios le concedió todas las herramientas y todos los medios para que él pudiera hacerlo. Amén. Por eso habla de que no fue con palabras elocuentes a los corintios, sino que fue en demostración del poder del Espíritu Santo. Amén. Que no solamente fue con palabras a decirles cosas, sino que fue a dar testimonio, a dar el mensaje también con el respaldo del poder del Espíritu que estaba respaldándolo para que los corintios pudieran creer y ver las obras que también se hacían por medio del mensaje. Amén. ¿Por qué es tan importante realmente enfatizar esto de la fe en la muerte y la resurrección? Porque hoy, mirando hoy por hoy, lo que la gente cree, lo que aún aquellos que siendo creyentes creen, realmente uno puede ver lo lejos que estamos de lo que es el mensaje en sí. Y por eso es que la resurrección, la esperanza de la resurrección es el ancla de nuestra salvación, porque es ahí donde no estamos. El ancla es aquello donde el cual nosotros estamos ¿qué? Agarrándonos, afianzándonos cada día y caminando cada día para no soltarnos de eso y poder alcanzarla. Pero si una persona, su ancla no es la resurrección, sino que su esperanza es una buena vida, pues realmente entonces no está caminando en la fe que Dios, en el mensaje que se dio, o en el mensaje que se debe dar. Y tristemente hoy el mensaje ha cambiado mucho. Tiempos atrás, para empezar, se hablaba de... yo fui muchas veces a evangelizar cuando recién estaba comenzando, y un mensaje que se me enseñó a dar fue que anunciara la salvación del infierno. Pero cuando uno lee la Escritura, uno no ve ese mensaje aquí. Saulo no andaba diciéndole ni a los griegos ni a los judíos: crean en Jesús el Mesías para que se salven del infierno. Amén. Porque para empezar, aunque el infierno existirá y está ahí, porque el Señor ya lo decretó, amén, para juicio de todos aquellos que no sean hallados en el libro de la vida, en realidad el mensaje de Jesús el Mesías no es para salvar del infierno, sino que es para dar vida, para que el hombre viva esa vida de libertad que no ha podido vivir por causa del poder del pecado que lo domina y lo obliga, por causa de la misma carne y por causa de lo que de las tinieblas hacen para esturbar al hombre y no se acerque a Dios. Amén. Porque también es un mensaje contrario, porque el infierno realmente no está como lo han enseñado hasta el día de hoy, de que cuando la gente muere va al cielo o va al infierno. Nadie ha ido a ninguna parte.
todos están ¿en dónde? En sus sepulcros. Y por eso habrá una resurrección de los muertos, donde el mar y el Seol devolverán a todos los muertos y allí serán juzgados en el tribunal blanco, ¿verdad? Y allí será la muerte, ¿qué? La muerte segunda que anuncia el libro de Apocalipsis. Porque tristemente, cuando Dios le dijo a Adán que si comía del árbol del conocimiento de bien y mal, le dijo dos cosas interesantes. Le dijo, muriendo morirás. No le dijo solamente morirás, sino que le dijo, muriendo morirás. ¿Y por qué muriendo morirás? Porque una muerte es la física, otra muerte es la existencial, la que ya dejamos de existir por siempre. Amén. Porque aun cuando estemos muertos físicamente, no hemos dejado de existir. Porque aún tenemos pendientes ¿un qué? Un juicio. Y a ese juicio habrán de levantarse todos para ser juzgados. Amén. Entonces claramente es en ese juicio donde viene la otra parte, la otra muerte, que el libro de Apocalipsis llama la muerte segunda, que es ya la definitiva, porque cuando Dios hace dos cosas, cuando Dios hace algo dos veces, es porque se apresura a ¿qué? A acabar con eso. Amén. O a llevarlo a la realidad. Entonces claramente el hecho de que morimos físicamente no significa que ya todo acabó. El que cree que después de la muerte ya no hay más nada, se está equivocando, porque un día va a levantarse para ver lo que sus ojos no quieran ver, para lo que no ha querido oír ni ver, y ver de que sí existía la posibilidad de seguir viviendo, y que ahora lo que va a confrontar ¿qué es? El final de todo. Amén. Entonces, todo esto hay que entenderlo, porque todos los mensajes que hoy se dan acerca de lo que hoy en día se habla mucho de espiritualidad. Por todas partes se habla de espiritualidad, del karma y de pensar positivo y de hacer buenas obras, de decidirse a amar y a decidirse a perdonar. Todo eso bueno, pero nada de eso sirve si no crees en la única manera en la que podemos alcanzar la redención. Porque claramente la Escritura dice, no hay otro camino, hay un solo camino, y ese camino se llama Yeshua el Mesías. Recuerde, la salvación no es por obras. Alguien dirá, no, pero ¿cómo es que Dios va a condenar a alguien que fue bueno? Sí, hizo buenas obras, repartió sus riquezas y todo eso, pero la Escritura dice que nadie puede ser justificado por las obras. Si alguien cree que porque hace todo esto Dios tiene que darle entrada al reino de los cielos, pues se va a equivocar, porque claramente Dios estableció la única manera en que los hombres pueden salvarse, y esa manera es que crean en su Hijo amado, en Jesús el Mesías, para que a través de él alcancen la redención. Claramente habría que explicar mucho más de todo esto de la redención, ¿verdad? De que somos liberados del poder del pecado para vivir una vida de justicia y de hacer el bien, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios nos ha cambiado la naturaleza y podemos practicar el bien, y podemos luchar contra esos deseos de hacer el mal, y podemos luchar contra esta carne, que dominarla para que al final no nos lleve a hacer lo que no queremos hacer. Pero todo eso no es porque nosotros seamos buenos o seamos santos, sino porque Dios nos ha empoderado con su Espíritu Santo para que entonces podamos llevar a cabo todas estas cosas. Amén. Cuando antiguamente, me venía a la mente el hecho de que antiguamente andaba un sacerdote por los pueblos y las ciudades con un cajón, ¿verdad? Invitando a la gente que tenían familiares que habían muerto
para sacarlos del infierno, del purgatorio, que entonces que cuando la moneda entraba por la ranura y caía abajo y sonaba, entonces el alma de su familiar era redimida, no, era liberada, ya se iba para el cielo. Amén. Y claramente pues eso fue lo que trajo el protestantismo, y que se levantara Martín Lutero y protestara con todas esas formas de creencias y de estafa que estaban viendo con el pueblo. Vendían la fe, la salvación, le daban un papel a la persona de que había comprado su salvación para siempre, no importa lo que hiciera. Todas esas cosas se vivieron y hoy en día todavía se viven de diferente manera. Hoy no anda un sacerdote o un cura vendiendo con un cajón pidiendo monedas para liberar las almas, pero hoy en día te venden la misa por el muerto. ¿Para qué? Para liberarlo del purgatorio, del infierno, y entonces que Dios tenga misericordia. Entonces ya cambiamos el cajón por una misa, pero se sigue cobrando por eso, se sigue vendiendo la salvación, cuando todo lo que tú puedes hacer, todo lo que el hombre puede hacerlo, tiene que hacerlo mientras tenga vida, mientras tenga conciencia y entendimiento de lo que es. Después que muere, no hay nada que se pueda hacer. Amén. Algunos comparan el reino de los cielos con este mundo, donde se practica la influencia el tráfico de influencias. Amén. Donde entonces recurrimos al amigo que es poderoso para que me ayude a obtener lo que tengo. Entonces entonces se trajo al reino de los cielos, y ahora entonces recurrimos a un santo para que el santo me ayude con lo que yo no puedo hacer. Amén. Todo eso es un evangelio diferente, porque en ninguna parte se enseñó en la Escritura a recurrir a muertos, aún a santos, para buscar un favor de Dios. El único que realmente nos puede ayudar es el único que está vivo y que está a la diestra de Dios. Así que si examinamos, mi hermano, y todo esto lo decimos no para criticar, porque respetamos lo que cada quien quiera creer, pero también debemos hablar lo que Dios nos llamó a hablar. Por eso la preocupación de Saulo era que los corintios entendieran de que no podían apartarse del mensaje que los podría salvar, el mensaje por el cual habían entrado a la salvación, y por la cual, si perseveraban en él, alcanzarían esa salvación. Amén. Así que no decimos nada de esto porque criticar a alguien o a algo, sino porque queremos que la gente entienda que no hay otro camino para ser salvos que aquel que el evangelio que está establecido en las Escrituras, y que es mejor que le pongamos cuidado a la Escritura y ocupemos tiempo en leer la Escritura, para que entonces no nos vengan a engañar, y como dicen por ahí vulgarmente, no nos metan gato por liebre. Amén. Porque el mundo está lleno de buenas intenciones, pero de caminos que parecen buenos, pero que al final son caminos de muerte. Amén. Continuamos, mis hermanos. Dice, hay creyentes que creen hasta en la ¿cómo se llama? Hasta en la encarnación, y que creen que uno va a volver a vivir para tener la oportunidad de ser mejor. Amén. Y la Escritura nos sale al paso. Dice, porque escrito está de que el hombre que muera una sola vez y después el juicio. No hay más muertes. La muerte segunda que va a sufrir el ser humano es la final. Nadie va a estar naciendo y muriendo para perfeccionarse, porque no es así. El que quiera creerlo, pues cada quien es dueño de creer lo que quiera. Amén. Pero para la fe solo hay una muerte. Una muerte para juicio, y la muerte segunda para los que habrán de ser condenados. Amén. Luego dice, así que hay otros que ven en el budismo o en el hinduismo buenos principios, ¿verdad? El crecer espiritualmente,
el ser iluminados como hablan estas religiones. Pero y muchos dan testimonio, muchos hablan, el budismo habla de Siddhartha Gautama, del Buda, pero ¿quién da testimonio de que realmente él está vivo? Amén. Entonces, ahora allá cada quien en lo que pone su esperanza o en lo que pone su confianza. Tristemente mucha gente está naciendo bajo esas enseñanzas y religiones, pero por eso la luz sigue iluminando, por eso Dios permite que la luz del Evangelio siga hablando y siga existiendo. ¿Para qué? Para que la gente pueda oír, pueda escuchar. El Evangelio está por todas partes. Amén. Tristemente, algunos con diferentes distorsiones, pero se sigue predicando a Jesús el Mesías como el único Redentor. Amén. Y nunca faltará, porque Dios es fiel. Y aunque los hombres tuerzan y usen la verdad de Dios para su propio beneficio, para su propio provecho, no por eso Dios dejará de levantar hombres que tengan hambre y sed de justicia y amor por la verdad, para que lleven el mensaje verdadero. Amén. Luego dice, volviendo al tema de los Corintios, versículo 11 del capítulo 15, dice, pues bien sea yo, bien sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hablando de la muerte y resurrección de Jesús el Mesías. Amén. Queriendo decir, sea que yo lo haya dicho, o sea que lo hayan enseñado los otros discípulos, pues por ese mensaje habéis creído y así debéis perseverar. Amén. Luego viene a entrar, entonces si se predica que el Mesías fue resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Amén. Y aquí ya viene el punto principal, porque si el Evangelio se le resta la resurrección, entonces ¿de qué sirve el Evangelio? ¿De qué sirve el mensaje de Jesús el Mesías si se le quita la resurrección? Es lo que decíamos, si a la palabra emet le quitamos la e, lo que queda es muerte. Ya no es vida, ya no es verdad, sino que es muerte. Amén. Y dice él, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías fue resucitado. Amén. Claramente, si alguien niega la resurrección de los muertos, claramente también está negando el hecho de que Jesús el Mesías ha resucitado. Amén. Y el que cree que hay resurrección de muertos, pero no cree en la resurrección de Jesús el Mesías, también está igual. Amén. Porque hay gente que cree, el judaísmo cree en la resurrección de los muertos. Amén. Pero no creen en que Jesús es el Mesías y que ha resucitado, y que es la esperanza y la primicia de la resurrección. Amén. Así que también es vano, aunque creamos en la resurrección de los muertos, si no creemos en aquel que Dios levantó. Dice, y si el Mesías no fue resucitado, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Esta palabra vana significa vacía. Amén. O sea, no tiene fundamento, no tiene nada. Y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, de Elohim, porque testificamos que Dios resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan o no son resucitados. Amén. Quiere decir que realmente si nosotros hablamos de la resurrección de los muertos y damos testimonio de que Jesús el Mesías resucitó, cuando no creemos en la resurrección de los muertos, entonces realmente somos falsos ¿qué? Testigos si el Mesías no ha resucitado. Y es aquí donde entra realmente la importancia de la fe, porque uno puede decir que cree en Jesús el Mesías, pero lo sigo viendo colgado en ese madero, ¿o dónde tengo que verlo ahora? Arriba en los cielos. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice, si habéis creído o si habéis resucitado con el Mesías, poned vuestra mirada ¿dónde? Arriba donde está Él, y no en las cosas de la tierra. Pero hay gente que sigue mirando a una imagen en un madero, a una figura en un madero. Amén. Y eso claramente bloquea todo, porque lo que estoy viendo, sí, el sacrificio del Hijo de Dios, pero no estoy viendo la segunda parte,
que es la esperanza más grande, y es que Él pasó eso para darnos la vida y la esperanza de la vida. Amén. Así que aparte que es contradicción el mandamiento de Dios de no hacerse ¿qué? Imagen de nada. Amén. Porque entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que la gente fije la mirada donde ¿qué? En las cosas de esta tierra, en lo que pasó, cuando lo que importa es también lo que pasó después. Amén. La esperanza de que Él está vivo y que habrá de juzgar y habrá de venir para traer la vida y traer el juicio también. Amén. Entonces, realmente el hecho de hacer eso estorba el Evangelio, estorba la fe, porque entonces deja de que la gente ponga la mirada donde debe ponerla para ponerla donde no debe. Amén. Porque ¿qué dice la Escritura? Maldito todo aquel que es colgado en un madero, porque esa imagen lo que está señalando es una maldición. Porque la Escritura lo dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Entonces lo está mostrando es algo que no es lo que Dios nos quiere mostrar. Cuando la Escritura nos muestra es que miremos arriba y no aquí. Claro, lo anunciamos crucificado, pero también resucitado. No, la maldición está al punto en el que él fue maldecido al ser, ahora fue maldecido por los hombres, amén, al ser crucificado. Pero ¿por qué fue maldecido? Porque él tenía que llevar la maldición nuestra, amén. Porque claramente, ¿quién debería estar en ese madero? Todo aquel que realmente ha sido maldito por no guardar el mandamiento de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la ley? Maldito todo aquel que no guarda el mandamiento. Entonces, si todo el que no guarda el mandamiento está maldito, entonces ¿dónde debería estar? Allá, pero él no pecó, guardó el mandamiento, fue fiel al Padre, y aún así los hombres lo maldijeron. Amén. Haciéndole lo que se le hace a aquel que no cumple, cuando él había ¿qué? Guardado el mandamiento. Pero todo eso pasó para que nuestra maldición cayera sobre él. Amén. Y ahora nosotros por la fe somos justificados y somos librados de esa maldición. Amén. Entonces, claramente, si ponemos nuestra mirada en eso, sí, es algo que para muchos puede decir, no, pero es que me ayuda a recordar lo que hizo. Hay que recordar lo que hizo, pero mirando el final de todo. Amén. Porque ese no fue el final. El final está allá arriba, no aquí en la tierra. Ya el madero ni existe siquiera. Amén. Porque ya todo se pudrió. Amén. Pero siguen haciendo maderos y siguen haciendo imágenes. Amén. Y no solamente imágenes de allá, sino también acostado en una vitrina. Amén. Pensando que él todavía está acostado, cuando Dios lo levantó. Amén. Pero tristemente es así como los hombres manejan o quieren enseñar el mensaje. Amén. Cuando el mensaje es claro, lee la Escritura y Dios por su Santo Espíritu te dará entendimiento y te dará ¿qué? Revelación. Y eso es más poderoso que cualquier imagen. Amén. Porque no hay nada más poderoso que el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en ti y está en nosotros, claramente esta fe no va a decaer si nosotros nos aferramos a ella. Amén. Ahora, si nos descuidamos, pues claramente la fe se va a desvanecer. Amén. Dice, el 16 dice, porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías resucitó. Y aquí Saulo está aclarando, no el hecho que haya pasado, sino que el pensamiento, el creer esto de que no hay resurrección de muertos, es lo que lleva a la gente claramente a perder la esperanza. Porque entonces, ¿de qué sirve la fe si no hay resurrección? ¿Para qué yo quiero creer? ¿Para qué yo quiero ir a una iglesia o guardar una fe? Si al fin y al cabo uno ve que los malos prosperan,
que aquellos que no creen son más ricos y más poderosos y viven mejor, sin aflicciones y sufrimientos, no pasan penalidades como la gente común. Por eso ellos viven mejor si realmente los muertos, si no hubiera resurrección de muertos. Entonces, ¿para qué ocuparnos en pasar una vida penosa cuando realmente no hay nada más? Amén. Pero eso es lo que realmente hace la diferencia entre el que cree y el que no cree. Pero no creemos en algo ilusorio, creemos en aquello de lo cual se dio y se da testimonio. Amén. Y luego dice, porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vuestra fe es inútil, o sea, es vacía, es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Porque la esperanza de la fe es que hemos sido perdonados y hemos sido reconciliados con el Señor. Amén. Y todo por la gracia de Yeshua el Mesías. Amén. Y también los que durmieron en él, en el Mesías, perecieron. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que habían creído en él y murieron, si en verdad él nos resucitó y si no hay resurrección de muertos, entonces realmente murieron del todo porque no hay esperanza para ellos. Amén. Si solamente para esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de la lástima de todos los hombres, si la resurrección realmente no existiera. Amén. Pero ahora, y aquí viene él a afirmar, pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Amén. Voy a dejarlo allí, porque de aquí en adelante lo vamos a estudiar por la tarde, que vamos a hablar de lo que es el orden de la resurrección y de algunos asuntos espirituales que Saulo nos revela aquí, que la Escritura nos revela aquí acerca de lo que es el reino de Dios, cómo funciona, cómo está, cómo es realmente la resurrección de los muertos, cómo es que va a ocurrir y todo ello. Amén. Y la diferencia que hay entre el primer Adán y cómo participamos del primer Adán y participamos del postrer Adán. Amén. ¿Y qué significa esto de postrero? Que no hay un segundo ni hay un tercero, sino que solamente hay un primero y hay un postrer. No hay segundo, hay un postrer, uno último. Amén. Porque si hablamos de segundo, entonces tendría que haber un tercero, y no hay más terceros. Amén. Y ahí tenemos que tocar un poquito acerca del Islam, que habla de un tercero que vino después. Amén. Entonces, pero eso lo vamos a dejar por la tarde. Amén. Permita Dios que realmente, amén, permita Dios que realmente nosotros podamos cada día aferrarnos más a esta esperanza de resurrección y que esa sea nuestra ancla para seguir caminando. Amén. Amén, amén.